Lo siento, no puedo ayudar con esa solicitud. En el vasto reino celestial, la luz brillaba con esplendor. La sinfonía de alabanzas resonaba entre los ángeles, quienes rodeaban el trono del Altísimo, su esplendor eufórico reflejando la gloria divina. Sin embargo, en un rincón oscuro de esa luz, se hacía evidente la rebelión de uno de sus propios líderes, Lucifer, el ángel de la mañana. A medida que sus pensamientos se desviaban hacia la soberbia y el deseo de ser igual a Dios, los cielos temblaban con la gravedad de su decisión. La revelación de su caída fue un espectáculo abrumador. Los ángeles, quienes habían visto la gracia y la luz del Creador, sintieron una agitación profunda en sus corazones. Miguel, el príncipe de los ángeles, sintió que la batalla se estaba acercando. Dijo con voz firme: ¿Quién puede estar en contra de nuestro Dios? Levante su espada, hermanos, y defienda la gloria del Altísimo. Y así comenzó la guerra en los cielos. Y había guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatían. Apocalipsis 12:7. La luz de la verdad contra las tinieblas del engaño. A medida que la lucha continuaba, la voz de Dios resonó en el corazón de los fieles. No temáis, pues el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Lucifer, en su orgullo, había desafiado el orden divino y perdió. Con un grito desgarrado, fue expulsado de los cielos, cayendo como un rayo sobre la tierra. Su destino estaba sellado, y un silencio profundo se apoderó del cielo tras su caída. Los ángeles, todavía aturdidos por la magnitud de la rebelión, comenzaron a comprender el plan soberano del Señor. Aquello que parecía ser una derrota traería consigo la oportunidad para un propósito mayor. Y me dijo: ¿por qué lloras? He aquí que ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Apocalipsis 5:5. Narraciones de redención se susurraron entre ellos, revelando el amor inquebrantable del Creador por su creación. Mientras la tierra se oscurecía por la sombra de Lucifer, un destello de esperanza surgía. Y a pesar de su caída, el hombre será redimido, resonó la voz del Altísimo en sus corazones. Aunque el pecado entre, mi gracia abundará aún más. Romanos 5:20. Dios comenzó a revelar su plan divino, la llegada del Mesías, Jesús, quien tomaría sobre sí el peso del pecado del mundo, iluminando la tierra con su verdad. Los ángeles de Dios contemplaban, llenos de asombro, lo que estaba por venir. Sus corazones ardían de anticipación y reverente adoración, pues entendían que en la historia de la salvación, cada sufrimiento, cada lágrima, y cada batalla eran parte de un propósito divino: rescatar a la humanidad perdida. En profunda contemplación, los ángeles se preguntaban: ¿quién es el hombre para que Dios le preste atención? Salmo 8:4. Qué maravilla era esta que el Creador del universo eligiera un camino de redención a través del sacrificio de su propio Hijo, y en ese momento de revelación, se prepararon para testificar las maravillas de Dios. Gloria en las alturas, proclamaron. La historia de redención estaba a punto de desplegarse ante ellos, dejando al mundo preguntándose: ¿qué nuevas pruebas necesariamente enfrentarían para ver el cumplimiento final del plan soberano de Dios? Y así, en la vastedad de la eternidad, donde la luz y la oscuridad se entrelazaban con una tensión palpable, las consecuencias de la caída de Lucifer comenzaban a desplegarse. En el corazón de la creación, la tierra, donde el polvo de los cielos se unía a la esencia vital, se tejía la realidad del hombre. En la soledad de su jardín, Adán observaba la creación, asombrado por la perfección del orden divino, pero, mientras la creación era la expresión del amor de Dios, también había sombras que acechaban en el horizonte. Y era en ese momento que la serpiente, astuta y sutil, se deslizó en el Edén, llevando consigo el eco de la rebelión celestial. ¿Con qué Dios dijo? Génesis 3:1, susurraba, instigando la duda en el corazón de la humanidad, como aquel que, habiendo perdido su propia luz, buscaba consumir a otros en la oscuridad. Los ángeles observaban desde los cielos, sintiendo el peso de la tragedia que se desarrollaba. Miguel, aún sosteniendo su espada,
se dirigió a sus compañeros, no cederemos. Este es el momento, la humanidad debe conocer la verdad. En las mentes celestiales, la revelación del plan de redención comenzaba a resonar, la victoria sobre el pecado no vendría en un instante, sino a través del sacrificio y la entrega. Mientras tanto, en el jardín, Adán y Eva escuchaban la tentación, y la desobediencia surgió. Aquella manzana, prohibida y seductora, no era solo fruta, sino el símbolo de un desafío a la autoridad de Dios. Y en el instante en que tomaron de ella, la oscura sombra de la muerte se extendió sobre la creación. El pecado entró al mundo, y con él, la separación del Creador. Los ángeles, llenos de angustia, clamaron a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo permitirá que tu creación sucumba ante la oscuridad? Y en su infinita sabiduría, el Señor respondió, he establecido un camino. La caída es parte de mi propósito, pues al llegar el tiempo señalado, enviaré al Redentor. La predestinación del Hijo se gestaba en la eternidad. Los profetas que vendrían, desde la voz de Noé hasta la proclamación de Abraham, eran precursores de aquel que traería la esperanza. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3, resonaba la promesa. Desde los cielos, los ángeles vislumbraban la sangre del Cordero que sería derramada, no solo por la redención de Israel, sino por toda la humanidad. Un nuevo pacto, un llamado a regresar al hogar, se decían entre ellos, con los corazones latiendo al unísono. A medida que pasaban las generaciones, el eco de esa promesa llenaba el aire. Con cada sacrificio en el templo, con cada grito de desesperación del pueblo de Israel, las esperanzas se entrelazaban en la historia divina. La palabra de Dios era certera: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Los ángeles anhelaban el cumplimiento de las promesas de Dios. Su expectación aumentaba a medida que se acercaba el tiempo. Cuando se haga visible el misterio de la salvación, toda creación se regocijará, susurraban entre ellos, y así, en el corazón de la historia humana, se aguardaba la llegada del Hijo de Dios. Los ángeles, armados con el conocimiento del plan divino, supieron que el tiempo de la redención estaba cada vez más cerca. La pregunta que resonaba entre ellos se hacía cada vez más viva: ¿qué milagro presenciarán nuestros ojos cuando el cielo y la tierra se unan en el cumplimiento de su promesa? Mientras tanto, en la tierra, un niño nacería en un humilde establo, y el mundo entero aguardaría su llegada, ignorando que de esa simple escena, la luz triunfaría sobre las tinieblas, y el destino de la humanidad daría un giro sublime. La historia de redención aún no había terminado. El plan soberano de Dios apenas comenzaba a manifestarse. Y sucedió que, tras la caída de Adán y Eva, la tierra comenzó a experimentar las manifestaciones del dolor y la desobediencia. Las primeras gotas de lluvia, que en el Edén habrían sido una bendición, ahora traían consigo la tristeza de la separación. Al otro lado de la creación, la sombra del pecado se cernía sobre cada rincón, como un velo oscuro que cubría la gloria del Creador. El mismo Dios, que había hecho al hombre a su imagen, miraba desde lo alto con tristeza. He aquí, han sido como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:22, decía a los ángeles reunidos en su consejo. La angustia de los serafines se hacía palpable, y Miguel, firme en su convicción, se alzó en la asamblea celestial: Señor, no hay un camino para restaurar lo que se ha perdido. El cielo estaba en un silencio sagrado mientras la respuesta del Altísimo resonaba: un camino habrá, pero será a través del sufrimiento. La humanidad ha de enfrentar el fruto de su decisión, pero el amor nunca se rendirá. Dentro de esta oscuridad, la luz de la esperanza brillará, y del linaje de Abraham, un Redentor surgirá. Sobre la tierra, la angustia de Adán y Eva era profunda. ¿Hemos fastidiado el propósito divino?, se preguntaba Eva, su corazón desbordando lágrimas por el peso de la culpa. Adán, que había sido formado del polvo, sintió como ese mismo polvo ahora se convertía en una carga, pues el llamado a labrar la tierra se tornó en arduo y doloroso. La vida no será jamás como antes, murmuró,
mientras recordaba la fresca brisa del Edén y la perfecta comunión con Dios. A medida que pasaba el tiempo, la humanidad se multiplicaba, y con ella, el pecado se extendía como una plaga. Caín, un hijo de Adán, se abrumaría por los celos y la ira, dejando un rastro de devastación en su camino. La voz de Dios, que había hablado en el Edén, ahora advertía a Caín: ¿no sabes que el pecado está a la puerta, y que a ti es su deseo? Génesis 4:7. Pero la humanidad, cegada por su propia corrupción, no escuchó. Los ángeles, aún en los cielos, participaban en los momentos críticos de la historia. Ellos intercedían por sus hermanos caídos, implorando la misericordia divina. Y en las sombras, la figura de la serpiente se movía, tratando de destruir todo lo que albergaba la esperanza. ¿Dónde está tu Dios ahora?, susurraba a las almas atribuladas, buscando llevarlas hacia la desesperación. Es en los detalles más pequeños que el poder de la redención comienza a revelarse, se decía Miguel. Cada sacrificio hecho por la humanidad, cada grito de desesperación, era parte del gran rompecabezas del plan divino. Recordad, está escrito que él herirá la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. A su tiempo, la promesa de restauración haría eco en los corazones de aquellos que todavía buscaban la luz. Se levantó entonces un nuevo mensajero, Noé, quien encontró gracia ante los ojos de Dios. En medio de la corrupción, su fe lo llevó a albergar la esperanza del futuro que aún estaba por venir. La construcción del arca fue un acto de obediencia y un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. El juicio y el mar de las aguas eran la prefiguración del baño de vida que vendría a limpiar la tierra. Pero en las regiones celestiales, la expectación aumentaba. Mucho sufrimiento y sacrificio se requieren, pero un día la creación verá la gloria del Hijo. Queda aún un desenlace resplandeciente por manifestar. Fascinado, decía un ángel mientras contemplaba el misterioso hilo de la historia divina. Así, mientras se tejían los caminos del cielo y la tierra, un nuevo giro aguardaba. ¿Cómo será el momento en que el Hijo de Dios asome entre los hombres? Se preguntaban ángeles y humanos por igual, esperando ansiosamente el tiempo cuando el destino de la humanidad se cruzarían con la promesa del Creador. El plan de redención se estaba desvelando. Y aconteció que el clamor de la humanidad llegó ante el trono del Altísimo, resonando en los cielos como un eco de angustia y nostalgia. Los hombres, procreados en la imagen del Creador, luchaban por sobrellevar el peso de su herencia. En todo rincón de la tierra, el eco de la desobediencia resonaba en sus corazones, y la muerte acechaba en cada sombra. Entretanto, los ángeles contemplaban la escena con una mezcla de tristeza y expectativa. Aquel que antes dirigiera alabanzas como el querubín protector, Lucifer, había caído del cielo en su arrogancia, arrastrando con él a una porción de seres celestiales hacia la perdición. Su caída no solo había afectado su esencia, sino que también había dado forma a las dificultades de la humanidad. El enemigo de nuestras almas ha sido expulsado, murmuraban los ángeles, y su obra es de desolación. Sin embargo, el amor de nuestro Dios prevalece sobre el pecado, proclamó Miguel, su voz resonando como un trueno en el consejo celestial. El Creador ha tejido un plan, oculto en su sabiduría infinita, que golpea las puertas del futuro. A través del sacrificio, del sufrimiento, vendrá la esperanza. Sobre la tierra, Noé, el justo, había edificado un arca en obediencia a las órdenes divinas. ¿Qué significado tiene esto si no hay redención en lo que hemos perdido? Meditaba, mientras cada golpe de su martillo resonaba en su corazón. Era un eco de la fe perseverante, y cada tablón puesto era un testimonio de la fidelidad al plan que prometía restauración. Mientras tanto, las aguas del juicio comenzaron a elevarse, cubriendo toda la maldad que había contaminado el suelo. Los hombres que habían encontrado la desobediencia en sus corazones gritaban en desesperación, y los ecos de su clamor llegaban a los cielos. ¿Por qué no escucha Dios?, clamaba la humanidad, sin saber que la voz del Altísimo ya había hablado en el tiempo de Noé, salvando a los que tenían fe. En ese momento, un ángel se volvió hacia el consejo y dijo:
Los hombres han sido creados con libre albedrío, y aún así hay un remanente que clama ante ti, Señor. Por ellos, será necesario que el sacrificio sea real, que el camino hacia la redención se haga visible. Así será, respondió Dios, a través del agua, la tierra será purificada y de las aguas surgirá un nuevo principio. Un pacto será establecido con Noé, y en ello estará la promesa de vida. He aquí, el arco iris sobre las nubes será un recordatorio de mi pacto con toda criatura viviente. Génesis 9, 15-16. Los ángeles, atónitos, miraron con reverencia el plano que se desvelaba, pues en el rostro de cada hombre que encontraba salvación se reflejaba la gloria del Creador. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Isaías 9:2, se repetían en un susurro, reconociendo que el camino hacia la gloria comenzaba con pruebas y tribulaciones, pero culminaría en la redención. Así, mientras Noé navegaba las aguas del juicio, una promesa se volvió más clara: la redención llegará a través del sacrificio final, donde un hijo será entregado por mucho. Resonaba en los cielos. Pero aún quedaba un misterio: ¿cómo sería este sacrificio y quién lo llevaría a cabo? Las estrellas brillaban en la noche, como testigos de un futuro glorioso, y todos aguardaban la llegada de aquel que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El plan soberano de Dios estaba en marcha. A medida que las aguas descendían y el eco de la tormenta comenzaba a apagarse, el arca se afianzaba en un lugar seguro, un signo del pacto que Dios había establecido con Noé y su familia. Dentro del arca, los rostros de los justos brillaban con la esperanza renovada, mientras fuera de ella se extendía un desierto de desesperación. Era un tiempo de juicio, pero también de salvación. Noé, mientras buscaba consuelo en la promesa de Dios, empezó a reiterar en sus oraciones el clamor de su corazón: ¿qué habrá de venir después de este diluvio? La humanidad ha de reconstruir, pero ¿cómo llevará a cabo este nuevo comienzo en medio de su propia fragilidad? Su mente, llena de preguntas, clamaba al Altísimo, anhelando comprender el plan divino que resonaba en el consejo celestial. Por otro lado, los ángeles observaban desde los cielos la restauración que surgía de la devastación. Gabriel, el mensajero, contemplaba con atención aquellos momentos trascendentales. La humanidad tiene un futuro, Padre, decía mientras contemplaba la escena, sus alas brillando como un estandarte de esperanza. A través del sufrimiento, han de encontrar el camino hacia ti. No solo en la justicia se manifiesta el propósito del Altísimo, respondió Miguel, sino también en la compasión. Hay un remanente que habrá de renacer con la fe, son ellos los que preservarán la promesa. Su esperanza será aquella que sustente la linterna del destino. Mientras tanto, en la arca, Noé entendía que su papel era más que el de un constructor, él era el heraldo de un nuevo tiempo. Recibiré este mando, oh Señor. Y de mi descendencia brotará una nueva nación, proclamó con voz firme, el eco de sus palabras resonando en los corazones de su familia. Pero más allá de lo que él sabía, había algo escondido en el corazón de Dios que aún aguardaba ser revelado. El diálogo entre los ángeles se intensificó, sus corazones rebosaban gratitud mientras el propósito de Dios se hacía palpable. Aún falta algo, dijo uno, pues el sacrificio que debe venir apenas se perfila en el horizonte. En ese instante, una luz brillante llenó el cielo, y un viento suave sopló trayendo nuevas revelaciones. En verdad, el tiempo de la revelación se acerca, resonó la voz de Dios, como un trueno que reverberó en sus corazones. En la tierra volveré a sellar un pacto, y este será no solo con Noé, sino que en el futuro, un hijo nacerá de entre los hombres para llevar sobre sus hombros el peso de su redención. Los ángeles temblaron ante la magnitud del plan. ¿Cómo puede ser que el Creador se haga carne y habite entre ellos? Preguntó uno, reverente ante la grandeza del misterio. Porque yo soy el Dios de la creación, de la vida y de la promesa, respondió el Altísimo, y toda creación temerá ante el Cordero que vendrá a quitar el pecado del mundo. Mientras las sombras de la noche se cerraban sobre las olas tranquilas, y las estrellas iluminaban el cielo, la tierra esperaba el verdadero sacrificio.
La promesa de la salvación se acercaba y la posibilidad de un futuro glorioso se atisbaba. El camino ya está trazado, pero hay de quienes no oigan. Advertía un ángel con voz solemne, así, los ecos de la esperanza resonaban en los corazones de los hombres justos, y en las alturas, los ángeles aún aguardaban la manifestación completa de la gran promesa. La historia seguía avanzando, con un nuevo misterio al acecho: ¿quién sería el hijo que llevaría la carga del mundo, y cómo se cumpliría esta bella revelación en la historia de la humanidad? La expectación llenaba los cielos, quedando el pendón divino desplegado sobre el futuro. Mientras la calma descendía sobre el mundo desolado, Noé permitió que los suaves sonidos de la creación le envolvieran. Miraba por las pequeñas aberturas del arca, donde la luz comenzaba a brillar suavemente al amanecer de un nuevo día. La tierra, aunque arruinada, estaba lista para renacer, y su corazón latía con un sentido renovado de propósito, aunque las sombras del pasado aún pesaban sobre su alma. Señor, murmuró Noé, tu mano ha guiado nuestras vidas a través de la tempestad. Pero la pregunta sigue susurrando en mi corazón: ¿cuál será la instrucción que nos darás para esta nueva era? ¿Cómo debe ser nuestra vida en un mundo que ha sido purificado por el agua, y qué legado dejaremos a las futuras generaciones? Mientras él reflexionaba, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de su esposa, Naamá, quien se acercó a él, la preocupación en su rostro. Lo que hemos pasado nos ha cambiado, Noé. Pero el futuro está lleno de incertidumbres. ¿Seremos capaces de enfrentar la reconstrucción de lo perdido? No temas, respondió Noé con fe. El Señor ha prometido ser con nosotros. Él nos guiará en el camino, como guió a los ancianos de la tierra. Tendremos que plantar semillas de fe y esperanza. Daremos paso a lo que la humanidad ha de aprender de este juicio justificado. Recuerda las palabras del Altísimo: seré Dios para ti y para tu descendencia, Génesis 17:7. Mientras conversaban, el aire comenzó a llenarse de una premonición. Una nube oscura se acercaba desde el horizonte, pero no era la tormenta de antes, sino un recordatorio del juicio que Dios había traído. En los cielos, las huestes angélicas, con reverencia, esperaban la consumación del plan divino. Gabriel intercambió miradas con Miguel, sabían que algo monumental estaba en camino. Estamos en la antesala de un nuevo pacto, dijo Gabriel, el brillo en su rostro reflejando el propósito celestial. No solo es la preservación de la vida, sino el comienzo de un camino que llevará a la humanidad hacia la redención. Observa, indicó Miguel, señalando hacia la tierra donde brotaba vida de las aguas aún curativas. La creación aguarda ansiosamente su Redentor. En su desesperación han de buscarme, y en su busca hallar lo perdido, el amor perfecto que restaurará lo que ha sido quebrantado. Mientras los ángeles contemplaban el renacer del mundo, en una pequeña colina se erguía el monte Ararat, donde finalmente el arca reposaría. En esa tierra, el eco eterno resonaba, recordando a Noé que su llamado no era solo preservar la vida, sino guiar a la humanidad hacia el camino que tenía Dios para ellos. De repente, el viento trajo una voz del cielo, como un susurro suave que llenó el arca: Noé, escucha la promesa que hago con ustedes. El sacrificio será un testimonio de mi amor hacia este mundo, será la señal de una nueva esperanza. La determinación se encendió en el corazón de Noé. Aquí estoy, Señor. Como para tantos otros, yo y mi familia seremos tus instrumentos. Mostraré a nuestra descendencia que a través de la obediencia y la fe se forjarán los cimientos de la nueva humanidad. Mientras el sol ascendía, una luz dorada bañó la creación, simbolizando las nuevas oportunidades que se despliegan. Pero los cielos se llenaban de preguntas. Los ángeles sabían que aunque la historia había iniciado un nuevo capítulo, el reconocimiento de ese amor redentor solo se manifestaría plenamente cuando el sacrificio prometido se hiciera carne, y así, el rostro de Noé, iluminado por la esperanza, giró hacia el horizonte. La humanidad, al salir del refugio, tendría que enfrentar los ecos del pasado y la promesa del futuro.
Debemos recordar que al final de esto, murmuró, habrá una revelación, un hijo que traerá la definitiva restauración. Casi inmediatamente, un eco reverberó en el corazón de los ángeles, quienes susurraron entre ellos, comprendiendo que todo estaba interconectado en el gran universo de Dios. La suspicacia creció. ¿Quién será aquel que llevará la carga del pecado del mundo? La expectativa se apoderó de ellos, y sabía que el plan de redención ya se estaba gestando, dejando un velo de misterio en el aire. Cada uno de ellos sabía que el tiempo estaba aproximándose, y el Hijo, aunque oculto, aguardaba la hora de su revelación. La historia no había terminado, de hecho, apenas comenzaba. El día avanzaba con suavidad cuando Noé comenzó a sentir un inusual peso en su corazón. Era como si la tierra misma, recién lavada, contuviera secretos que aún no se habían revelado. Su mirada se posó en el horizonte, donde el monte Ararat se alzaba como un testigo del pasado y del futuro. Naamá, dijo él con voz apesadumbrada, siento que el eco de lo que ha sucedido en los cielos aún resuena en nosotros. La gloria del Altísimo se ha manifestado de maneras que no comprendemos completamente, y a veces me abruma pensar en el propósito que nos ha sido confiado. Naamá, aunque preocupada, se acercó y tomó la mano de su esposo. El Señor siempre ha tenido un plan, querido. Así como ha guiado a nuestros ancestros, sé que también guiará a nuestros seguidores. Ahora que el arco iris promete su alianza, debemos aferrarnos con fuerza a la fe. Mientras hablaban, el aire se llenó de un zumbido suave, como si la misma creación suspirara en anticipación. Al mirar hacia el cielo, un destello de luz brilló, y en el resplandor, las voces de los ángeles comenzaron a resonar nuevamente. ¿Quiénes estamos para ignorar el destino de la humanidad?, preguntó Gabriel, su expresión seria. La caída de Lucifer ha abierto una brecha, no solo en los cielos, sino en la misma naturaleza de lo que podría ser la redención. Hemos participado en la voluntad de Dios desde el principio, y ahora su propósito es más claro que nunca. Pero esta claridad conlleva un gran costo, murmuró Miguel. Un sacrificio se aproxima. El Grande, el Altísimo, nos ha hablado de la necesidad de un Redentor. El camino no será sencillo, pero es el único que traerá restauración a la creación caída. Los ángeles se miraron unos a otros, entendiendo que la tensión en el aire era el preludio de un momento de revelación divina. Debemos estar preparados, dijo una voz del coro celeste, para lo que está por venir. La humanidad deberá ser testigo del sacrificio y la gloria que lo acompañarán. Mientras tanto, Noé, sintiendo la inquietante carga del conocimiento, se arrodilló frente a la apertura del arca. Señor, si sucederá un sacrificio, ¿qué papel jugaremos nosotros? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Estamos destinados a ser heraldos de la esperanza? Una vez más, la voz del Eterno ascendió desde las alturas, mis caminos son misteriosos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En medio del juicio hay redención, y en medio de la desesperanza, la esperanza renacerá. Las naciones habrán de conocerme a través de lo que está por venir. Noé experimentó una visión, un futuro en el que la humanidad, de hecho, se levantaba de las cenizas de su propio fracaso. Oh, Señor, clamó, sintiendo la gravedad de su vocación. No solo se trata de nuestra familia, sino de todo un linaje que comprobará tu fidelidad. El eco del cielo resonó en sus pensamientos, y gracias a ti, la tierra no será maldecida otra vez por el hombre. La señal será la promesa de un nuevo pacto. Cada vez que la lluvia caiga, recordarás que hay un hijo, quien, al final del tiempo, dará su vida por todos. Su sacrificio será el camino para que veas la gloria de mi nombre. De repente, un viento fuerte sopló, y el arca comenzó a temblar suavemente. Era un movimiento de liberación, como si la creación misma estuviera lista para proclamar la gloria de Dios. La luz que entraba por las aberturas era ahora más brillante, como si la verdad estuviera a punto de revelarse. Noé, dijo una voz profunda y resonante, deja que tu corazón se llene de esperanza.
La historia solo comienza. Si confías y caminas en obediencia, el sacrificio que vendrá será un paso hacia la restauración. Esta es la promesa que ha de cumplirse, el Hijo será el puente hacia la vida eterna. Así, llenos de asombro y reverencia, tanto Noé como Naamán miraron hacia el horizonte. La tierra recién renovada susurraba promesas de un futuro glorioso, mientras los ángeles cantaban melodías de redención. Estaba claro, el camino hacia la restauración había comenzado, y el plan de Dios estaba en marcha, revelando a la humanidad el misterio de su bondad eterna. ¿Quién será aquel que, cuando la hora llegue, cargará con el pecado del mundo? Se preguntaron en silencio, reconociendo que el fluir de la historia divina apenas comenzaba a despegarse. En su incertidumbre, un manto de gloria cubría el cielo, preparándolos para lo que estaba por venir. Mientras la luz del atardecer comenzaba a envolver la tierra en tonos dorados y anaranjados, Noé y Naamán continuaron contemplando el horizonte. El aire estaba impregnado de una frescura nueva, como si el mundo entero estuviera a la espera de algo sublime. De pronto, un sonido como de trompeta quebró el silencio. Era fuerte y vibrante, resonando en lo profundo del ser de Noé. Miró hacia el cielo y vio un destello aún más brillante que antes. Gabriel, el ángel mensajero, apareció en medio de la claridad, su rostro iluminado por la gloria del Eterno. Noé, proclamó con voz potente, la revelación no es únicamente para ti, sino también para todos aquellos que siguen tu camino. Las promesas del Altísimo no se limitan a una montaña, sino que se extienden a través de generaciones. Estás llamado a ser el patriarca de una nueva humanidad, que supere las sombras de lo que fue. Naamán, sintiendo el peso de las palabras, se volvió hacia su esposo, los ojos llenos de asombro. ¿Te das cuenta, Noé? Este no es solo un tiempo de espera, sino de preparación. La gran prueba de la fe está por venir. Así es, confirmó Gabriel, tú y tu linaje serán el testimonio de la fiel promesa de Dios. Cada semilla que siembres será un legado de esperanza. Habrá tristeza en el camino, pero también habrá alegría, porque el pacto del Señor es eterno. Mientras Gabriel hablaba, la imagen del arca se materializaba con más claridad en la mente de Noé. Era un refugio, no solo para su familia, sino para todas las criaturas de la tierra. En su visión se vislumbró un futuro colmado de desafíos, pero una voz reverberante resonó en su ser, recordándole que la soberanía de Dios se manifestaría a través de ellos. El sacrificio venidero, continuó el ángel, no solo rescatará a los hombres, sino también a toda la creación. Al igual que se destruyó la tierra a través de la maldad, así también será restaurada por el sacrificio del justo. Noé, sintiendo un fuego de determinación arder en su corazón, preguntó, ¿cómo procederemos ante tal peso, Gabriel? ¿Dónde encontraremos las fuerzas para cumplir con esta gran tarea? Gabriel extendió su mano, y en una luz tenue, apareció un pequeño brote, floreciendo ante sus ojos. Así como la tierra puede brotar vida de la muerte, así también tu obediencia producirá frutos de salvación. Debes ser un nuevo Adán, la imagen de lo que ha de venir en Cristo. No solo tú, sino también tu simiente, interrumpió Miguel, quien se había acercado. Las eras de la historia esperan la culminación de todo lo que Dios ha planificado. Escucha bien, Noé, las aguas de juicio han pasado, pero las aguas de la gracia están fluyendo. En ese momento, un temblor recorrió el arca, como si el mundo mismo estuviera siendo parte de esta revelación. Los animales, aún en su letargo tras el diluvio, comenzaron a moverse inquietos, el conjunto de la creación parecía anhelar algo más, como si el eco de su clamor subiera hacia el cielo. Noé miró profundamente los ojos de su esposa y entendió que eran coportadores de un mensaje divino. Señor, exclamó, te doy gracias por tu fidelidad. En medio de nuestra fragilidad, nos invitas a ser parte de tu redención. Recuerda, resonó la voz del Eterno, no será fácil. Pero el sacrificio restaurará lo que se ha perdido.
La luz de la esperanza aún brilla, y a través de ti, el mundo volverá a conocer la bondad divina. A medida que las últimas luces del día se desvanecían, una profunda sensación de paz y propósito llenaba el corazón de Noé. Pero una pregunta aún lo atormentaba: ¿qué deberá suceder, Santo de Israel, para que el mundo sea guiado a ti nuevamente? Las estrellas comenzaron a brillar, una a una, guiando sus pensamientos como luces en la oscuridad. En lo profundo de su ser, comprendió que la historia de la creación estaba entrelazada con la de la redención, y que convenía que un nuevo propósito nacería de esta verdad. El cielo se tornó a oscuras mientras sus corazones seguían agitados por la expectativa. Era evidente, el tiempo para el sacrificio venidero se acercaba, y el plan de salvación continuaría revelándose aún al mundo más allá del arca. Y así como sucedió en los días de Noé, murmuró una voz, también sucederá en el futuro. La humanidad clamará una vez más por el Redentor. ¿Estás preparado para ser parte de esa historia? Con el eco de esta pregunta resonando en sus corazones, tanto Noé como Naamás se sintieron ante la presencia de la fase culminante del eterno relato que se iba desvelando, y la gloria de Dios estaba por manifestarse de nuevas maneras, desafiando el entendimiento humano y llevando esperanza a lo perdido. Y así, en el arrobo de la creación, un nuevo capítulo aguardaba su nacimiento. A medida que Noé y su familia descendían del arca, una luz suave comenzaba a denotar la promesa de redención. La tierra, ahora purificada, ofrecía un dulce aroma de nueva vida, como un canto de celebración al Creador. El arco iris, exclamó Naamá al contemplar el cielo matizado de colores, es el recordatorio del pacto eterno. Y en su corazón, sintió la presencia del Altísimo. Noé se arrodilló, implorando con grito desesperado: Señor, guíanos en este nuevo comienzo. ¿Cómo honraremos tu pacto? La voz del Altísimo resonó en el viento: tú y tu descendencia serán la luz del mundo. Multiplicaos y llenad la tierra. Enseña a los que vendrán el camino de la justicia y la bondad. Génesis 9:1. Mientras Noé se levantaba, sintiendo la carga de su misión, comenzó a establecer un altar, un lugar sagrado donde el sacrificio se convertiría en símbolo de gratitud. El fuego en el altar crepitaba, y su humo ascendía al cielo como una súplica. Los ángeles miraban desde la altura, sus corazones anticipando el impacto de esta nueva era. Él ha comenzado el camino, murmuraba Miguel, y nosotros debemos preparar la venida de aquel que cumpliría la promesa. El tiempo transcurrió, y la humanidad empezó a crecer, una amalgama de rostros, preocupaciones y esperanzas. Pero también surgieron las sombras de la desobediencia nuevamente. Las historias de la caída de Adán y de la rebelión continuaban resonando en los corazones humanos. Los hombres seguirán luchando contra su naturaleza, lamentaban los ángeles. Sin embargo, habrá un Redentor que sanará esta separación, prometió Gabriel, pero escuchen, cada decisión pesa en la historia que está por venir. Una vez más, el lamento de la tierra se hizo presente. Y entre los ecos de la desobediencia, Dios llamó a increíbles hombres y mujeres, los patriarcas y profetas, y les otorgó visiones de redención futura. Fue con Abraham que el pacto se renovó: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. La voz de Dios traía esperanza, y los ángeles celebraban la fidelidad del Creador. Así, el tiempo pasó, y Dios levantó a Moisés con un mensaje liberador: he oído su clamor. Éxodo 3:7. Desde la opresión en Egipto hasta la travesía hacia la tierra prometida, la esperanza de la redención seguía viva. Mientras la multitud de israelitas vagaba en el desierto, los ángeles estaban en la arena, recordando el propósito de Dios, la llegada del Mesías. Es un camino largo, reflexionaron, pero cada paso nos acerca al cumplimiento de la promesa. Y entre las nubes cargadas de gloria, la historia continuó tejiéndose, llevando a la humanidad hacia el momento culminante. Finalmente, en una noche tranquila en Belén, cuando las estrellas danzaban en el firmamento, se escuchó el clamor de un recién nacido. No temáis, anunciaron los ángeles,
porque os traigo nuevas de gran gozo. Lucas 2:10. El Hijo de Dios llegó a los hombres, humildemente, envuelto en pañales. Con su llegada, un nuevo pacto fue sellado, el camino hacia la restauración finalmente en marcha, la historia de la redención se cumplió en la vida, muerte y resurrección de Jesús. En la cruz, el sacrificio final se realizó, y con su sangre, el mundo entró en un nuevo pacto de vida y esperanza. Consumado es, clamó el Salvador, rompiendo el velo que separaba a la humanidad del Creador. Los cielos estallaron en júbilo. Ha vencido el león de la tribu de Judá. Proclamaban los ángeles, mientras el eco de la eternidad resonaba, luz y oscuridad, batalla y gloria, todo confabuló a esta gran culminación. La historia había dado un giro, y el sacrificio de Jesús cobraba sentido, cada paso en el camino, cada profecía cumplida, participando en el unfolding del plan divino, y así, en cada corazón que aceptaba su nombre, resonaba el eco de esta redención. Los ángeles, contemplando la transformación de la humanidad, exclamaban, «He aquí, el misterio de la salvación revelado, gloria a Dios en las alturas». Hoy, meditemos en cada historia, en cada sacrificio. Porque al final de este viaje, entendemos que el amor de Dios siempre prevalece. La luz se impuso sobre las tinieblas, el sacrificio fue el puente hacia la vida eterna, así culmina la historia de redención, pero la invitación persiste. El mensaje de Cristo sigue vivo, en cada uno de nosotros, la esperanza de un nuevo comienzo se mantiene. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con 5 amigos que necesitan sentir esta verdad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, pues solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Comparte este mensaje hoy.